Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes, señoras, señores, niños, niñas y toda la gente que nos escucha en este podcast de La Quijota que se mancha. Estamos de nuevo muy contenta, muy feliz porque pues agradeciendo a la vida que me ha dado más y más días de poder pues platicar contigo, de poder acompañarte. Ponte cómodo, ponte cómoda, relájate, porque el día de hoy vamos a tener una plática súper interesante, súper bonita y con una persona encantadora, con un montón de facetas que van a conocer del tremendo Eric Núñez, un amigo que conocí haciendo teatro, pero que más que eso es un deportista, bueno, aparte que está guapísimo. Luego, bueno, hay tantas cosas que platicar. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Muy bien. Fíjate que un tanto nervioso porque es la primera vez que aparezco en un podcast. Te agradezco mucho la oportunidad. Y antes que nada, mi papá te adora, pero te va a matar cuando vea el podcast porque me dijiste Eric Núñez, Eric Pérez Núñez. Eric Pérez Es Núñez. algo, es algo que también ha sido parte de toda mi vida. O sea, cuando me presento todo el tiempo es Eric Pérez Núñez Verdugo. Y todo el mundo me pregunta, ¿tienes 3 apellidos? Y yo, güey, nadie en el mundo tiene tres. O sea, ya son tantos años que estás tan harto y dices, ya, güey, nadie tiene 3 apellidos en el mundo. Pero bueno, es que mi apellido es Pérez Núñez, en uno solo. Órale, y Es siempre decir, pones P. Núñez, ¿no? no, o A mí sea, me de parece hecho yo así. he hecho muchas, como dijiste ahorita, 1000 facetas. He cambiado. Ahorita soy Eric Campa, o sea, como artística ya en redes sociales yo aparezco como Eric Campa. Entonces, Eric Campa. Porque el Eric Pérez Núñez, incluso cuando estamos en la obra, me dijo Enrique, el productor, me dice, oye, ¿cómo te ponemos? Y yo, pues Eric Pérez Núñez, porque la tradición familiar todo el tiempo del apellido y somos los Pérez Núñez y tal, se escucha chilo, pero ya conforme Eric Pérez Núñez no se me hacía tan encantador y me dijo, Eric Campa está chilo, me dice, y además Eric Campa también tiene su historia. O sea, y aparte es muy poca la gente que tiene como que 3 apellidos, ¿no? Hasta en eso eres especial, amigo. Es que Hasta te en digo, nadie eso. tiene 3 apellidos. Señor, Pérez no se Núñez enoje es conmigo. compuesto. No se enoje Le conmigo, tienes que aparte mandar que le tiene. tienes que mandar No, un mega saludo ahí. ya sabes que yo a este señor lo adoro, aparte que es un maravilloso negocio que tiene ¿Te acuerdas cuando lo también. encontraste en el aeropuerto? Ay, sí, me lo encontré en el aeropuerto. Mi hermano es muy fan de ese lugar. ¿Di de ¿Sí? dónde? ¿Di de dónde? Estás hablando de los Cayos Los Olivos. Los ¡Casi Cayos. nada! Un aplauso para los Cayos Los Ya son Olivos. muchísimas sucursales, ¿eh? No, y además de eso, no es por, fíjate, no veníamos a eso, pero aprovechando a la vuelta. El comercial ahí, el gol, Si ya lo metimos. algunos callos en el universo y camarones y aguachiles que ha venido gente de otros países y que Sí. llevamos, es ahí con ustedes, la verdad. Porque mi hermano es fan, ¿no? Túmbate la cruda a besos a esos lugares. No voy a decir cuál de los dos, pero mi esposo es fan, mi mamá es muy fan. O sea, yo no soy muy de mariscos, pero siempre voy y me echo mi aguachile y delicioso. Entonces, señor, lo amamos, lo adoramos y luego pásenos la receta de cómo hizo a su hijo y cómo hizo los callos. Lo Mucha hizo con. información, mucha Oh, información. oye, bueno, Eric, vamos a empezar hablando Dime. de tu faceta, porque tienes muchas, como deportista. Ok. Experiencias que has vivido como deportistas que te han marcado la vida. Tú empezaste a hacer deporte muy chiquito. Sí, fíjate, yo empecé, por mi papá de hecho, empecé a hacer deporte desde muy chiquito. Yo tenía tipo quizás 6 años. Bueno, antes, yo creo que antes. Mi familia siempre me apoyó en muchas cosas que he hecho y desde muy pequeño me dijo mi papá, él jugaba básquetbol y me decía, ¿quieres jugar básquetbol o tal? Y no sé cómo, la verdad es que sí no recuerdo, no sé cómo, pero yo caí en la gimnasia. Ujú. Terminé en el gimnasio de la UAS que está ahí por el Malecón, aquí en Culiacán, Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y él me llevaba, pero fíjate, mi papá siempre me impulsó en todos lados, pero era como que me llevaba y luego ya ahí me dejaba. Y yo Sí, me, yo me, órale, yo así, amón, así, órale, usted solo, ya después ya no estaba, no sabía qué onda, pero eso igual también me ayudó muchísimo. Yo estuve ahí en el gimnasio de la UAS desde mis 6 años. Bueno, yo recuerdo que fue a los 6, seguro estoy que fue un poquito antes, pero recuerdo los 6 años hasta como los 14. O sea, es decir, primaria y inicio de secundaria más o menos. De hecho, una anécdota muy interesante ahí es que una vez yo en la escuela, eh, yo recuerdo que
yo recuerdo que llegué, yo estaba en la Independencia, en el Colegio Independencia. Ujú. eh, y siempre la directora, que era una persona que en entonces era de mayor edad y que todavía está viva Y y que sigue todo, siendo, ¿no? De sigue mayor siendo la edad, que es directora, o mamá sea, de unas amigas mías, increíble. las Sí, patas, la Yera y la Geraldine, Yaque. Jacqueline, también Sí, un ajá, fuerte un abrazo. saludo. Ajá. Pero todavía ella está ahí, la he visto visitar. Pero yo llegué, ella estaba dando como que la bienvenida y el himno y todas esas cosas. Y yo llego porque vengo de una competencia, fue en el recreo. Ujú, Llegué en la formación del recreo, vengo de una competencia y vengo en leotardo, ujú. así como en leotardo, mi pancito. No traía mochila, pero mi papá lo que pasó fue que no tenían dónde dejarme después de la competencia. Es Lo vamos a decir, ir a mi aventar ahí. mamá trabajaba, mi papá también, no hubo qué pasó, llévalo a la escuela. Entonces me llevaron a la escuela y yo así de, ¿qué hago aquí? O sea, no traía ni mochila y tal, era como quinto, sexto, Ujú. habíamos ganado la copa, no sé qué, UAS, DIF, no me acuerdo qué cosa, y yo con mi chamarra, todo equipo de la UAS y demás, y todos mis amigos, y la directora dijo, pues bienvenido aquí, Eric, que acaba de ganar, no sé qué, tal, con mi medallita, me formé, me fui al salón y la maestra me dice, ¿y traes mochila? Y yo, no. No, pero traigo una medalla. Sí, traigo una medalla, gané. Me dice, pero no traigo mochila. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces le dije, tengo mucho sueño. Duérmete, mijito, mijo. Y yo me dormí ahí, fue así en mi banquita. Y ya después fueron por mí, todo normal. Pero, o sea, me pasaron cosas así súper raras del deporte, de estar inmiscuido en una y otra cosa. Porque sí fui a varias competencias. Fueron locales, casi no Ujú. salimos. Fueron locales. Pero estuvo muy padre, o sea, desde ahí me encanta la flexibilidad, me encanta la agilidad. Siempre fui de que delgadito, pero muy ágil, pues. Y así llegaste al circo. Así llegué al circo. De hecho, fue una de las cosas que me ayudó a entrar al circo. O Ajá, sea, así claro, como por con que, supuesto. así como con que damos una cosa con otra. Yo en deporte hice después baile, natación, básquetbol, llegué a jugar béisbol como una semana. El, el soccer me encantaba, pero como que era mucho pedo. Pues te digo, me llevaban mis papás y luego ya no me podían llevar seguido. Entonces, que el bat, que la manilla, que la chingada, pues era como comprar un chingo de cosas y luego llevarme muy lejos. Ajá, Estaba bien cabrón, estaba ajá. difícil el tema. Lo Entonces, bueno. tuyo es la natación, ¿no? Hasta la fecha. Ahorita estoy en CrossFit, me salí en natación un ratito, ahorita me estoy volviendo más mamado según yo, porque como te digo, siempre flaquito, siempre así como marcadito, pero mucha gente que, ay, estás muy flaquito, como muy escuálido, como que querías tener más carnita. Y durante toda mi vida me valía madre y no sé por qué ahora ya me importó y dije, estoy terminando una etapa de volumen y ando en eso, pues ahorita cambiando. Quiero ser un viejito, quiero ser un cuarentón mamado rico. Ah, ok, ok. Muy importante. Fíjate, estás hablando de un tema bien, bien importante, pero el autoestima, pues, por ejemplo, ahorita, ¿tú qué nos puedes decir de la autoestima? Porque pues yo veo a un Eric que siempre es súper guapo, siempre Muchas deportista y gracias. eso. ¿Has tenido broncas de autoestima? Sí, sí, pero antes de eso, para no dejar solo el tema sobre el circo, Ajá. sí fue un tema, mira, uniendo las dos. El deporte y el tiempo han sido mis mejores amigos, siempre. O sea, me di cuenta de eso, obviamente, conforme iba en mi vida cambiando, pasando las etapas que bien dices, las facetas y tal, las complicaciones. Yo en secundaria tuve problemas de autoestima, más bien de bullying, o sea, como de Ahí quería violencia y llegar demás. para lo del circo, justo. Más Ajá. bien de bullying y tal. Pero en Ujú. aquel tiempo no le llamaban bullying, pues ese es el problema. No, era O sea, carrilla. contemporáneamente aquí hay que confesar que yo tengo 39 años, ¿no? O sea, yo dije, por eso Somos te de la dije, misma quiero un edad. cuarentón. Ahí ¿Y está. qué día cumpliste? El 10 El, de septiembre, tú también eres de septiembre, el ya, la 11. carta astral y todo, ya Somos iguales. sacamos esa vez ese tema. Ajá. Pero sí, o sea, Virgos y todo lo que tú quieras. Afortunadamente mi familia fue un pilar mega importante en mi vida, es decir, que mis papás siempre me apoyaran, para mí fue lo mejor del mundo. Porque yo podía caer en lo que tú quieras y aunque mis papás, como te dije, trabajaban, aunque estuvieran como en ausencia, yo me sentía súper seguro. Además de mi hermano, quien ya no está con nosotros hace como 16 años, pero además de eso, a mí yo era un niño muy seguro. Y el deporte me ayudó muchísimo a eso también. Entonces, entre el deporte y el tiempo más referido al tiempo que tardas en sanar. O sea, como que la experiencia, decir, bueno, tranquilo y todo eso que viene con el tiempo, que aprendes en las terapias después. Vayan a terapia, todo el mundo va a terapia. No sé en qué cámara estoy, pero vayan a En terapia, esa estás. vayan a terapia. Canasta básica, dice Odín Dupeirón. Ajá. Pero
esa seguridad fue muy buena. Entonces, todas las cosas que me pasaron a mí, que yo quizá en ese entonces no lo percibí como bullying porque no se llamaba así, pero a huevo que te dolían, pues a huevo ¿Pero qué que te yo iba... decían, por ejemplo? Mira, yo fui, ahorita que dije todo lo del deporte, el único deporte que no me gustaba era el fútbol. Ujú, O sea, no sé, nunca me llamó la atención, nunca, no fue algo tan importante. Y como yo empecé en gimnasia, yo me cuidaba mucho el cuerpo. Es ujú. decir, yo no me quería lesionar porque estaba emocionado por ir a la competencia, porque me saliera el fly, porque me saliera la rondada, porque en las barras y todo. Mi Es que es entrenador una era... disciplina que adquieres demasiado desde muy chiquitito, pues. Entonces, aprender a cuidar tu cuerpo en esa perspectiva es muy difícil. Ahorita que platiques tú con un niño y que le hables sobre esos temas y la verdad, bueno, tengo un hijo de 15 Ujú. y cada rato se dobla el pie y se lesiona y no tiene como ese cuidado y la importancia que ahora de pronto la pagamos, ¿no? Pero en ese Sí. tiempo tú ya tenías esa disciplina. Porque te digo, me la enseñó mi coach, pues, o sea, nosotros veíamos éramos tres, estamos en una selección de niños y éramos tres que salíamos como la selección de ellos, ¿no? Entonces, era uno que era muy bueno en el piso, el güey hacía todo, era súper elástico, fantástico. Luego estaba otro chavo, el primero era Jesús, Chuy, todavía lo ubico, todavía lo conozco. De hecho, es hija de Felipa Cabrales. Ah, ok. Él que ahora hace bodas y demás, Ah, ese sí. tipo no creerías, que ahorita está súper mamadísimo, es una piedra, es de rock, pero ese tipo era la estrella de la UAS en aquel momento, en el infantil, porque era súper ágil, súper agilísimo. Después había otro chavito, se llama Pavel, nunca lo volví a ver, pero era muy bueno en los aparatos. Y yo era como que el intermedio entre los dos, o sea, yo era el equilibrado del grupo. Ok. Y éramos como esa seleccióncita, entonces veíamos a los demás. A nosotros nos cuidaban un poquito más, pero veía que los que otros se lastimaban o algo y el coach se enojaba y nosotros nos decía, es que ustedes no se pueden lastimar. Entonces yo veía que en la escuela, en el fútbol, siempre la raspada, que me quebré, que esto, que el otro, y yo, no, esas madres no me gustan. Entonces yo no salía a jugar con los hombres, Con los rudos. con los hombres, pues. O Ujú. sea, yo me quedaba en el recreo platicando, andando dando vueltas ahí, generalmente con un grupo de mujeres, o cuando jugaba básquetbol. Y éramos los raros del grupo porque los que jugamos básquetbol somos los que no jugamos fútbol. Ajá, sí, Entonces, sí, sí, como yo me siempre hay llevaba eso, más ajá. con mujeres y demás, pues era de que, que, pues gay, que el homosexual, que el puto, que esto y que el otro. Entonces eso me trajo a mí problemas, muchos problemas, Ujú. eh, con los, con los, con los, ¿cómo lo puedo decir? Que No, con los dime. agresivos, pues con Sí, los es bullies, con los que, con los nosotros somos abusadores, hombres. ajá. De hecho, había juegos en donde yo tenía un mejor amigo, tuve un mejor amigo durante mucho tiempo. Entonces, ese güey se llevaba con los dos. Se llevaba mucho conmigo, era mejor amigo. Pero a ese güey sí le gustaba jugar fútbol y jugaba con los otros. Y en el salón agarraban de que, güey, tú sabes los juegos de antes. Pues ahorita ya no se da nada de eso, pero tipo la bolita, la cebollita, el sanguinario. Sanguinario sí me gustaba. El Sanguinario. que te subías, ¿cómo se llama? En el poste que te agarraban Esa del es poste, creo que se llama el cebollita, no cebollita. sé, pero te agarra uno del poste y se pone las manos detrás y luego uno brinca encima de ti. Ajá. Esas madres no las va a vivir nadie en el mundo, ¿no? No, ahorita ya, los niños ya no juegan a Ya eso. o no. Pero, ¿cómo llegas al circo? Ok, bueno, entonces ahí sí tuve muchos problemas y ya, bueno, afortunadamente, como te dije, tanto el tiempo me daba la razón como el deporte me daba la seguridad y mi familia también. Entonces, fíjate que yo como que me resbalaban todas esas cosas. Entonces, pues ya, seguí en mi vida y afortunadamente mis amigos, para cerrar ahí el tema, mis amigos me decían, hoy por hoy, güey, una vez se me atravesó un carro en la calle y tú sabes que en Culiacán aquí eso es, sobre No, todo sí. ahorita, ya Ujú, no pasó en estos años, ujú. pero de igual manera antes tú sabías que era difícil. Entonces se me atraviesa un carro así de la nada y cagué, güey. Dije, verga, no me quise bajar. Ujú. Vi que se bajó un vato, no lo reconocí y venía hacia mí y no sé por qué chingados me bajé yo también. Cagadísimo hasta su puta madre, pero yo me bajé. Ujú. Y me dice, Eric, y yo, ya lo reconocí al vato, yo no voy a decir cómo se llama. ¿Cómo qué pedo? Y me dice, güey, me abraza con un abrazo súper fuerte. Ajá. Me dice, te quiero pedir disculpas. Y yo, y casi llora el marro. Yo estaba como sacadísimo de pedo. ¿Qué pasó? Güey, es que yo te hice mucho daño cuando estábamos morros y nos peleamos y yo estaba pendejo. Se empezó a confesar el morro. O sea, te estoy hablando que eso ya han pasado muchos años. Yo ya tenía más de 25 años cuando pasó eso. Ujú. Entonces, pero yo que viví en España, que viví en Taiwán, que viví en tal, pues llegué aquí, casualmente estaba en Culiacán y me topó, me vio y
Yo, güey, casi lo mato. Le dije, güey, no mames, me sacaste el pedo de mi vida, hijo de puta. Pero después fue un shock para mí. O sea, dije, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Entonces me di cuenta y varias personas después empezaron a hablar conmigo sobre lo mismo, mis compañeros de secundaria, sobre ese tema. Y dices, es que la neta sí estábamos pendejos. Y yo, bueno, está chingón. Te voy a decir una cosa, tú y yo que somos de la misma generación, la verdad es que coincidimos mucho. Bueno, también somos virgos y también somos bien sensibles en ese aspecto. Coincidimos mucho en esa época, justo la secundaria, cómo nos marcó la vida esos comentarios, esas cosas. O sea que la verdad, bueno, yo sí llegué a un momento, no sé si a ti te pasó, de realmente sufrir, o sea, de realmente decir, o sea, yo creo que me cambié como 2 veces de colegio en la secundaria, porque no soportaba, güey, o sea, no soportaba. Tú en el caso del deporte, en esto, y por eso quería hablar ahorita del arte, que es el circo, en este, Y yo no quiero contestar, no, no no, quieres no, sí quiero hablar del contestar, circo, la verdad, sí quiero. sí, pero a mí, por ejemplo, en el arte, ¿no? En la poesía, en los títeres, o sea, que son como, vamos a decir, artes muy discriminadas, ¿no? O sea, Sí, el teatro, los títeres o el circo el es un mismo arte, circo, ajá. el mismo circo es como muy discriminado, ¿no? Es como que no sé qué referencias antropológicas haya de las generaciones pasadas de que, ay, los húngaros, ay, no sé qué, que ahora vienen a hablar de ver al circo o a los artistas de circo como algo despreciable, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, bueno, yo soy súper fan del circo de toda la vida, Por dos, dijera del la súper, chaviza. súper fan, y del circo ruso, el regular, el circo que acostumbramos a ver en las ciudades que vamos y tal, pero también por ejemplo, de los circos nuevos que vienen, como el Circo du Soleil, que es todo un espectáculo, Ese es otro nivel, es es otro otro pedo. nivel, pero que al final vienen Se de la cose misma aparte. raíz, pues, ¿no? Viene de la misma raíz, ¿no? Ahí vemos a los acróbatas más increíbles, las escuelas de circo más increíbles. Pero sí viene a doler mucho esa parte de todas las cosas que te enfrentas. Tú, por ejemplo, Eric, que ahorita vamos a hablar también de ese tema, de ese bullying ay, el homosexual, ay, el cirquero, ay, el que hace gimnasia, ¿no? El gimnasio. Era como un mundo tan estereotipado en el machismo y justo me gustaría que me hablaras de eso. Pues mira, yo creo que en el tema del arte, pues te podría decir que yo toda mi vida, desde niño muy chiquito, quise ser actor, ¿no? Entonces esa es como que la parte donde inicia mi tema del arte. Yo no me refugié tanto en el arte, o sea, yo a manera como me lo expresas, yo sé que tú en el arte eres una bomba increíble, yo es bien impresionado con muchas cosas y me encanta que tu libro, todo lo que hiciste cuando más difícil era, pues fue en el tema del arte, ¿no? Y está espectacular esa parte. De hecho, es algo de lo que platicamos con mi papá y yo, y qué chingona esta vieja y no sé qué, ¿no? Pero para mí fue el deporte, o sea, para mí fue Ajá. aparte. Pero el arte me fascina, me encantan los shows. Pero ahorita Y que el dices el arte, primer, quiero hacer un paréntesis. Perdón, Eric, que te interrumpa. Y luego me van a regañar mis hermanos porque luego me dicen, es que tienes que hacer esto. Y les digo, no, déjenme fluir, estoy agarrándole el rollo a esto ¿cómo del dice aquí podcast. la Quijota? ¿Y yo Que quién se soy yo? A ver. mancha, que se mancha. Pues déjenme. Oye, el arte como tal, cuando yo me refiero al arte, y eso es cada rato lo estoy diciendo, no me estoy refiriendo a una disciplina artística, Ok, como ballet, pintura, bla, bla, ok. o teatro. O sea, el arte es el deporte. El arte es vestirte. El Ah, arte es bueno, va, elegir tu moda. va, va. El arte para mí es lo que haces. O sea, que no hay arte porque hay pasión Sí, en claro. nadar, hay pasión en la gimnasia. Esa palabra que dijiste es pasión, esa palabra aquí, yo creo que la debería traer tatuada tipo Superman aquí, porque me he dado cuenta de muchas cosas y yo soy muy pasional. Y mi hermano antes de morir me lo dijo, es que tú eres bien entregado, loco. Y tal, y él me dijo, tienes que tener mucho cuidado porque tú eres muy entregado. Yo creo que él en su rollo, porque éramos muy diferentes, me decía, yo creo que él era como una preocupación por mí, que me cuidaba desde su trinchera, pero porque sabía quién era yo, pues, o sea, qué tipo, este güey es pasional y vamos a dejarlo hacer su desmadre, pero hay que cuidarlo de que porque el güey está loco, hace lo que le da su gana y no se cuida, pues, o sea, hay que cuidarnos nosotros. Obviamente ya más grande ya te das cuenta que también te tienes que cuidar, ¿no? Entonces, pero yo, todas mis cosas del deporte, como dices tú, el arte, ahí sí se conjuga todo.
Mi profesión, por ejemplo, ahorita estoy trabajando de docente, soy docente. Yo no quería ser docente, Lisa, no quería. En la vida me Te pregunté. adoran los chavos. Es una cosa, yo los adoro más a ellos de los que ellos me adoran a mí realmente. Pero, pero es que es eso, yo no pensé nunca. Entonces lo hago con tanta pasión y luego ver caras. Es lo mismo que pasa cuando estás en un escenario. O sea, en un escenario ves las caras y aunque tú no puedes reaccionar a, ay, qué padre, o reírte o lo que sea, pero estás viendo lo que causas en la persona y es perrísimo. Entonces, Dar como eso que clases dices, que es dar arte. clases, ajá, es un arte porque causas cosas en la gente. Entonces es Saludos a como, todos tus alumnos. a Mándales todos mis, saludos. a todos mis exalumnos, a todos, desde que di inglés, computación y todo, todos quienes han tenido experiencia conmigo, les mando un besote y obviamente también luego se van a sentir si no lo digo, pero a todos mis ahijados de generaciones pasadas y los actuales, excelente, ahí vamos por más fiesta. Sí, véanlos, suscríbanse al podcast, Claro que invítalos a sí. suscribirse, porque Punto por ver el podcast. a punto por ver el podcast, porque les voy a decir algo. A mí me encantaba cuando dábamos funciones de la obra de Aber Gabriel, que ahorita vamos a hablar del tema ese, es que tenemos muchos temas punteados, Oh. así que quédese todo el programa, por favor, no se vaya, porque vamos a hablar del circo, porque vamos a Parte hablar 2. de muchas Quédate a la cosas. parte 2. No, quédate todo este podcast para empezar. Pero a mí me encantaba ver a esta cantidad de alumnos de preparatoria, ¿Dónde están en licenciatura? en Sí, licenciatura, sí. pues me encantaba ver de preparatoria, no, licenciatura ya, es Sí, cierto. sí. Y veía jóvenes, es que la neta yo los veo bien chiquitos a los de licenciatura, no sé si te pasa. Cada Yo vez digo, vienen más chiquitos. más Cada vez. chiquitos, o sea, o no sé, me acuerdo que la licenciatura yo me sentía bien grande y los veía, son unos fetos. Bueno, a todos estos jóvenes que llegaban contigo después de la función y que decían, gracias porque es la primera vez que vemos teatro. Sí, Es qué la primera impresión. vez que vimos algo que esto. Gracias, maestro. Y eso está bien chido. Fíjate que ahorita que el tema de que punto por ver el podcast, desde que yo entré a trabajar ahí, yo estaba pues para variar, estaba en cultura y deporte. Ujú. Entonces hice muchas cosas, me encantaba, estaba enamorado de mi puesto. eh, pero me pasó esto, algo que me pasó ahí fue que al alumno como que lo obligabas a hacer la actividad porque la necesitaba por sus créditos y cosas y tal, en el programa de la universidad. Pero al final, lo gratificante para mí era que decían, profe, ¿cuándo va a ser el siguiente? O sea, al principio Ujú. era un güey que, no, qué hueva, nos obliga, no sé qué. Y al rato, ¿cuándo va a ser el otro? ¿Cuándo va a ser el siguiente? Y ahora me preguntan cosas. Tengo alumnos que todavía me preguntan, profe, ya no va a ser a ver Gabriel. Ajá. O sea, tampoco son la mayoría, pues, pero, profe, ya no van a ser a ver Gabriel. Estaba chila esa obra. Y yo decía, güey, esa obra traía chistes para gente más grande. Y a pesar de eso le gustó a estos morrillos, como bien dices Claro, tú. Pues, o sea, sí, está en la plena etapa de su juventud. O sea, y luego, bueno, yo me veo, ¿no? Y digo, qué chido tener a un maestro como tú, ¿no? O sea, como al Eric. Porque veo en ti, Eric, o sea, como un ejemplo en muchas cosas, en un ejemplo de libertad, de sensibilidad, de pasión. Y la verdad, un maestro que es integral, o sea, que tiene de todo, ya son muy escasos, pues. Entonces, bueno, capaz te van a llevar los comentarios de, no, es bien mamón, no sé qué, tal. sí, Es que también, qué bueno. también tienen que entender que una cosa es ser maestro y otra cosa es ser persona, Exacto, ¿no? ¿no? Y al final del día, pues es que tenemos tantas facetas y a veces te voy a decir una cosa, mis mejores maestros yo los odié. Exacto. Hubo maestros que yo odié. ¿Por qué? Porque aprendí más con ellos que con nadie. Y ahora digo, wow, o sea, claro que también hubo los maestros barcos que decías tú, ¿por qué me repruebas si sé más que él? No, pues, o sea, Yo llegué yo con la pasión que tengo en la vida, mira, yo también tengo que decir cosas para que quede el contexto, yo siempre estuve en escuela privada pues no siento, bueno, no conozco la otra parte, ¿no? No conozco cómo fue, pero yo siempre fui muy exigente, o sea, siempre fui como muy pasional y yo en mis clases, yo estaba en licenciatura y yo recuerdo que una vez corrimos a un maestro, yo era como el líder de ese tema, porque el güey llegaba, era una clase de 3 horas y llegaba y como que a los 20 minutos dijo, pues ya no tengo nada más que decir. Y yo, verga, faltan 3 horas, o sea, faltan 2 horas y cacho. Y así de, y yo le pregunté, oiga, ¿y qué más va a pasar? No, pues no sé, hay que contar chistes o algo. Yo le dije, ¿me puedo salir?
¿puedo salir? No, no te puedes salir porque me va a regañar el coordinador. Y yo, no, estás bien jodido. Ajá. Agarré y me fui. Y así como esas, pasaron otras cositas al principio, o sea, en sus primeras clases. Y yo, pues te digo, afortunadamente hay un coordinador y tal. Entonces fui y metimos un chingo de presión para que, güey, sácame a este vato. Y encima era el de fotografía y cine. O sea, del que esperas más en la licenciatura para Ah, hacer. Y llega un cabrón que te quiere contar que chistes. no te inyecta pasión, porque Exactamente. es un huevón Te de quiere la contar bola, chistes. pues, es un huevón de la bola. Bueno, entonces Eric crece con esa pasión, dándole machina a la cuestión de la gimnasia, al básquet. Yo amo el básquet. ¿A qué equipo le vas? Digo, Mira, verlos en la tele, te puedo decir que Chicago Bulls por una cuestión de ok. corazón. Porque eres De la etapa de Jordan, 86, pues. Pippen y No, es Jordan, Kobe Bryant, Kobe Bryant. Pippen. Sí, Ok, claro. Yo también. Yo le voy a los Lakers porque me cayó en Kobe Bryant, ¿no? ok. Pero también le iría a los Bulls Yo por ya no Jordan. seguía a Kobe, claro que lo vi en el inicio, pero no lo seguí ya. Los Lakers, como era rivalidad Lakers-Chicago, colecciono muchas cosas y entre ellas Funkos. Y tengo cosas de Disney, así, me encanta mucho eso. Pero sí tengo, en mi colección de 1 millón de cosas de Disney y tal, tengo un Funko de Michael Jordan. Muy bien, muy importante. La colección, es que tienes tantos temas. Bueno, vámonos a eso ya, por favor, Hay que Eric. contestar la del circo, ¿no? Ajá, ya, por favor, porque ya quiero traer otros temas. Más Mira, cabrosos. yo en el circo, llega el famosísimo circo Rolex aquí a Culiacán, el que se va y se va y no se iba. Entonces, Con Apolo, ¿no? sí, con Apolo. Sí. Pero con Apolo el domador más guapo. Y Francesco, en ese tiempo Francesco era un niño de 10 años, poco menos. Y la sensación era el Apolo. Todo el Monfe en mi colegio estaba enamorada, iban a ver al Al Apolo, Apolo, sí, no, al claro. domador más guapo. Salía y se subía a la playerita y con los tigres y los tigres blancos y tal. Estaba perra. Yo ese tiempo fue cuando conocí el circo. Okay. Ese circo, bueno, los conocí, los circos ya me gustaban, ¿no? Pero el Rolex duró mucho tiempo en Culiacán y yo iba. Y fui una vez, güey, me enamoré de los caballos percherones. No sé si recuerdas, pero esos güeyes hacían un Sí. acto con unos caballos percherones. Y yo, no mames, me gustan mucho los Que caballos. caminaban arriba de ellos y Y echaban que hacían maromas, marometas y así. que hacían una estructura que era la familia y tal, tal, tal. El acto se llamaba La Familia. Entonces, yo recuerdo que me enamoré y hacían un concurso y metían a 2 mujeres y a un hombre. Y era el que te paraban arriba del caballo dándole y el que duraba más tiempo arriba. Ujú. Ya después me di cuenta que todo era show, parte del Montado, show. ajá. Y siempre era, bueno, a veces sí, a veces no era montado, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo dije, yo me quise subir, yo quise ser el del hombre, pero yo estaba como tipo en gradas, entonces agarraron a alguien de VIP o algo así, entonces yo, puta madre, tengo que venir otra vez Pero y voy a comprar boleto de ahí VIP. porque me tengo que subir a ese caballo. Entonces me subí al caballo, ya cuando fui, ya me subí al concurso y pues primero, o sea, nomás subirme al caballo era fantástico, pero súmale a eso la adrenalina de estar en la pista. O sea, Ajá. a mí eso de subirte a la pista cuando uno es apasionado y le encanta este showcero, pues no mames, como que te da mucha adrenalina. Entonces, bueno, me subí, todo chingón y tal. Entonces, pues me gustó mucho que yo quería hacerlo todos los días. O sea, yo quería hacerlo todos los días. Entonces, volví a ir, vas a decir, ¿cuánto gastabas? La neta es que la tercera vez que fui, yo me llevé muy bien platicando con... La segunda vez, como eras de los de VIP, estabas formado primero. Entonces me empecé a platicar con el de la entrada, un señorcito bien mayor, pero bien buena onda. Y volví a ir, ¿aquí andas otra vez? Y el güey me dejó pasar. Y me dejaba pasar. No sé si esto era plan del circo, para que me subiera, porque me empezaron a... Oye, y ya me buscaban y, hey, te vas a quedar para cuando sea lo de los caballos. Ey, tócalo. Yo ya era me convertí en el palero Ajá. de los caballos y ya hasta hacía show de que me caía y que me mareaba y cosas así, pues. Y, y en Qué y bonito. en esa llevadera, pues conocí a los demás, o sea, todo al elenco y todo el rollo, y me quedaba después después de la función, me quedaba con ellos y platicaba, porque en ese entonces también le estaban dando impulso a Francesco, aunque chiquito, pero le estaban dando impulso a Francesco. Ese tipo que salió había un reality de circos, ya no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero había un reality de circos en donde él ganó y todo el tema, pero ya desde antes a él le formaban una fila y él firmaba autógrafos. Y el Apolo no salía, pero él sí firmaba autógrafos, toda la gente, ay, y era un niño güerito de pelo así de honguito y está muy atrayente. Entonces,
pues ya que pasaba todo eso, yo me acuerdo que yo le hacía como de guardaespaldas, pues de que llegaba y ya se lo iban a llevar y, ya vámonos, ya nosotros nos llevamos. Pero, güey, yo tenía que, no sé, 15, 16, una cosa así, estaba muy Usted quería morro. andar en la farándula, señor. Exactamente. Ok. Como te dije, yo quería ser actor toda la vida, entonces la farándula era lo que me llamaba la atención. Después de eso, para no hacer el cuento muy largo, llegó el momento en alguna ocasión donde platiqué, Francesco me invitó. Bueno, más adelante le decimos Bayo, o sea, la gente se llama Bayo, Francesco, entonces le dicen Bayo. Bayo me dijo, oye, a ti te gusta mucho esto, me dice, y tal, y veo que le sabes, y no sé cómo se enteró, pues que estuve en gimnasia y tal, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Y yo así, ¡oh! Y bueno, llegó el momento donde pude ¿Dónde trabajar firmo, con ellos, porque en dijiste? ese entonces mi mamá no me dejaba porque yo no era mayor de edad, no había terminado mi carrera y tal. Entonces, para no te digo, no hacer el cuento muy largo, ya después yo vuelvo al circo y digamos que mantuvimos la carta abierta a la comunicación y me dijo, Simón, vente. Y me tocó trabajar en el 2010 en la pista. Y afortunadamente me tocó trabajar en los caballos. Antes de que fuera este tema de que quitar los animales, me tocó trabajar en los caballos. Yo conozco ahí, para no desviarnos, pero sí quiero decir, aprovechando tu plataforma, que el maltrato animal, no voy a decir que no existe, así tal cual, pero no es un tema como te lo imaginas, como te lo pintan, porque de entrada es como, ellos son parte del La grupo de la familia. familia y además, pues, si lo piensas de otra forma más objetiva, pues eso le da dinero, pues Te entonces... voy a decir una cosa, justo también, bueno, es un tema que tiene muchas implicaciones y muchas vertientes, ¿no? Pero yo conozco al circo como también de toda la vida. Todos los circos que vinieron, Ahí estabas. ahí estábamos con mi abuelo desde el día uno. De hecho, hasta hubo un accidente familiar con un Ok, caballo de un circo. Mi ok. hermano Eric lo mordió un caballo del Ala. circo. Qué bueno que no dijiste que con un tigre. No, fue con un caballo, una yegua parida. Ok, Mi hermano se acercó y lo mordió, ok. literal, ¿no? Pero sí sé de los cuidados. De hecho, una vez decía Oscar Burgos, el que trabajó mucho en circo también, Sí, el perro Guarumo, sí, sí, para sí. quienes no lo ubiquen, él hablaba mucho por ejemplo, de un changuito que era parte de una familia de un circo, que Sí, sí tenía toda recuerdo su esa historia. vida y que el día que se lo llevan al changuito, pues se les muere. ¿Por qué? Porque no tienen los cuidados que tiene la familia circense, ¿no? En ese aspecto. Entonces, sí hay muchas implicaciones en ese tema. Sabemos que son parte de la familia, pero bueno, si podamos abundar, a mí lo que sí me duele mucho ahorita, que están usando a los niños como si fueran animales del circo. Yo últimamente me despegué un poquito, pero lo que sí pasó cuando se llevaron los animales, a mí me dio mucho coraje porque yo veía a la gente con las pancartas, cuando fue todo este tema político que donde envolvieron a la gente diciéndole, fue más una estrategia política, ¿no? Este tema y que terminaron matando a todos los animales, porque el 95% de los animales de circo que se fueron, Falleció. falleció, exacto. A lo mejor hubieran No dejado había esa estrategia. generación, a lo mejor lo correcto hubiera sido dejar esa generación de circos, Y ya no hacer y más, ya ¿no? no hacer Quizá. más de Pero ahí en bueno, adelante, pero te bueno. decía, llegaba la gente con sus pancartas, no a los circos. Esa misma gente, Lisa, te lo digo con coraje, porque esa misma gente después llegaba y decía, ay, qué feo, ya no hay animales. Y yo, o sea, ¿no estabas aquí hace un mes con tu pancarta diciendo que no animales? Y ahora vienes a la función. Claro, eso fue un reto artístico para la gente en los circos, como bien dices. Claro. Generaciones y generaciones trabajando con animales. O sea, como te digo, la Estaban cosa los que me tigres de enamoró a mí, Bengala, los estaban los blancos. elefantes, Ajá. o sea, siempre estaban, o sea, eran como los típicos animales, perritos, tigres de Bengala, caballos, Sí. leones, Leones. De repente eh, también, no en este circo, pero camellos, cebras, camellos, todos estos que cebras, pueden ser como domados, changos, pues mucho, changos muchos también. changos. Sí, exacto. Entonces, después el reto fue cómo seguimos atrayendo, porque sí se fue mucha gente a los circos porque no había animales. Está desapareciendo el circo. Entonces, pues fíjate que eso yo lo veo diferente. O sea, hubo como un reto, como bien dijiste, Cirque du Soleil presentó el Gran Circo, el formato de Gran Circo, este show. Ellos no usan animales, No, pero ellos son los animales. exacto, ellos son los animales. Ujú. Entonces, hoy el circo pequeño que estaba acostumbrado circo pequeño comparado con Soleil, ¿no? O sea, Sí, porque, el circo porque el ruso, circo, el de la estructura regular de que todo el exacto, mundo conocemos, el que llega a todos los pueblos. desde dos torres hasta las cuatro torres o tres El carpas, ¿no? Rolex, el Ataide, el etcétera. Tres pistas, etcétera, Ajá. exacto. Entonces,
Estos circos ahora se enfrentaron al tema de cómo le hacemos para que venga la gente y tuvieron que evolucionar sus shows muchísimo. Tuvieron que meter más producción porque como que era tradicional, pues entonces tuvieron que enfrentar eso y transformaron. Pero es lo que te digo, esto es el tiempo, es las cosas que hacen ellos y demás. Y ahora meten como también, bueno, pros y contras, ¿no? Yo voy a hablar de los contras, tú hablas de los Ya sé pros. qué vas a decir, hermano, lo voy a anotar aquí. Pero yo voy a hablar de los contras, de las cosas que a mí no me gustan, no me apetecen Ok. del circo ahora. Es, por ejemplo, también la cantidad de leperadas o picaradas que ponen los payasos. Antes era muy mágico, por ejemplo, ver a los clowns haciendo sus actos de sombreros, de sacos, de etcétera, ¿no? De risa bonita, ¿no? Pues obviamente, y ahora es como que pase la pista y que baile así, o sea, y puras corrientadas. Esa parte no me gusta. Ok. Y el otra cosa que no me gusta es que utilicen a los niños. Me pasó hace muy poco, hace como unos 3, 4, no, como unos 3, 4, 5 años, ponle. Pero voy a un circo aquí en Culiacán y el primer acto era una niña amarrada del cuello dando vueltas. Ok. Del cuello, le digo así. Del cuello, literal del cuello. Ok. En un palo dando vueltas. Para mí fue bien difícil verlo porque yo puedo ver jóvenes y adultos, por supuesto, haciendo los actos que te imagines, ¿no? Trapecios también me ha tocado estar en Francia, en otros países donde se hace de manera regular, ¿no? El circo es como, voy a poner en el parque mi cuerda floja y voy a hacer cuerda floja Sí, sí, y voy sí. a hacer trapecio, y está bien, ¿no? Pero niños y niñas sí no me late. Bueno, yo la verdad es que no, yo habiendo estado tanto tiempo dentro del Ujú. circo y conociendo la vida dentro, lo único que puedo decir es que entiendo la parte que tú dices, pero también es gente que, digo, sin defender, Sí, pero es la parte que ellos crecen ahí y parte de su preparación, o sea, un niño que crece ahí es como, es el sueño máximo ir a la pista. O sea, por claro. ejemplo, Francesco debutó como a los 3 años porque salía del maletín de su papá. Pero su papá era payaso y él salió, no recuerdo si 3 años, capaz estoy dando dar el mal dato, pero él era parte de una rutina donde salía del maletín de su papá y se salía y hacía cosas, ¿no? Entonces, sí tienen una preparación desde Lo chiquititos entiendo, trabajando Eric. todo eso. Lo entiendo. O sea, yo simplemente empecé así con mi abuelo en el teatro también. Y, o sea, y mucha gente puede decir, es que a ti tuviste trabajo infantil, Elisa, porque desde niña hiciste títeres. Y de verdad me sacaban de la escuela meses para ir a dar función de títeres. Pero claro que entiendo, por ejemplo, el tema de que ahora si lo analizamos y lo traspolamos a otro lado, el problema de los niños Televisa, ¿no? Ándale, ese es ese rollo, Sí, ajá. sí, sí, sí. Yo creo que no es a ese nivel, pero sí, o sea, El nivel de riesgo. tu punto está bastante claro para mí. Ujú. Entonces, cuando entré, ya volviendo al tema del circo, pues ya yo estuve ahí, logré trabajar en pista en el 2010 y me dio, pues yo era el hombre más feliz del mundo trabajando ahí, porque me tocó ser la familia, o sea, decían, yo tenía otros amigos que se le dice de ciudad y los de circo. Cuando el circo muchas veces, cuando llega a un lugar, contrata gente de la ciudad. Claro. Entonces, y te dicen, es que tú no eres de circo. De hecho, es medio clasista, Sí, sí. porque como tú no eres de circo, eso significa que no tienes trayectoria. Pues no tienes el apellido, ¿no? De Bueno, tu pero también, generación. también no tienes trayectoria. Es exacto, no tienes el apellido, pero porque no tienes el apellido, no naciste ahí, no tienes toda esta preparación, no sabes tanto y tal. Claro. Y te voy a decir una cosa, a mí, yo estoy súper agradecido con la gente, con los Fuentes Gasca, con Francesco, con su mamá, con su papá, con el señor Apolo, con mucha gente que estuvo ahí, porque a mí me tocó trabajar en una etapa chingona de ese circo. Es decir, había artistas perros. Campa, Era maravilloso ese circo, yo me acuerdo, o sea, animales preciosos de entrada. Se veía montaje, disciplina absoluta. es que no sabes, Es finísimo estaba ese show. no sabes que la mente maestra detrás de todo eso eran ciertas personas, pero por ejemplo la conjugación de trabajar de un papá de Francesco, que es Eduardo, y el señor Apolo, era, no tienes una idea, o sea, el señor Eduardo era el de la parte creativa, artística, en ese tiempo así lo percibí yo, y luego Apolo, la parte empresarial, cuidando los detalles. Ese era un señor que yo lo admiraba mucho a los dos. Pero te digo, me tocó trabajar con gente chila,
Me tocó trabajar con pulsadores olímpicos que respetan lo que hacen, que llegan una hora antes, que siempre están cuidando su cuerpo, todo lo que yo te decía. Me tocó trabajar con payasos espectaculares, los Campa, que son de Guarachín y Guarachón de mucho tiempo. De hecho, el apellido artístico Campa viene de ellos por el cariño, Eric Campa, y estuve metidos en algunos proyectos con ellos. Francesco, todo el amor que le tenían, los Fuentes, un rollo, y yo aprendí mucho de ahí. O sea, y esto yo creo que es algo que vas a compartir, pero desde respetar la pista, de que no hay función, está apagado y lo que sea, pero tú no pasas por el medio de la pista porque la pista es lugar de trabajo y se respeta. Pues. Entonces, No todas es estas el cosas escenario, se aprendió. es el altar, es bendito. Exacto, entonces lo aprendí tanto que me encantó. Una experiencia, te cuento una anécdota del señor Apolo que yo Claro, viví. claro. Está la pista, ¿no? Y luego hay un pasillo que te lleva a la dulcería. Ese pasillo es larguísimo. Entonces, si tú estás en los asientos de abajo y estás en la dulcería y si las cortinas están abiertas, pues ves desde la dulcería alcanzas a ver como el show. Entonces, Apolo siempre se sentaba en la dulcería, el señor Apolo, no el chiquito, sentaba en la dulcería y desde ahí veía así hacia la pista a veces. Y traen un radio todo el tiempo, ¿no? Y ese señor tenía perfecto todo. Entonces, empieza a hablar por el radio y como que no lo escuchan y está viendo. Y se va. Y yo por metiche y por curioso, pues voy atrás de él, pero alejados, porque la neta sí le tenía miedo. Ser el jefe, pues. Claro. Entonces, de lejos, veo y se para enseguida el presentador, el que está hablando de que, y ahora esto y tal. Se para enseguida el presentador y le dice algo. Entonces, en la escena del circo, se movían los personajes de lado a lado para pedir aplausos. Entonces, cuando se mueven hacia un lado, aprovechan y mandan a un monito, los Teletubbies le decían los que andan ahí acomodando, los acomodadores, y hace una cosa así y se va. Y yo después me enteré, o sea, yo no vi que recogiera nada, pero era un hilito blanco del vestuario de ellos que él dijo, es que eso estorbaba. Brilla, como tiene luces neón y era blanco, él lo vio. Y lo vio desde la dulcería. Y fue hasta allá que quitaran el hilito blanco de la pista. Yo ese día me explotó la cabeza. Dije, este señor es impresionante. Es que el artista, o sea, ahorita que hablas de eso, me remonta mucho a mi vida de niña, porque haz de cuenta, yo no crecí en el circo, pero crecí en ese ambiente artístico. Respeto como no tienes idea a los circos, no tienes idea, ¿eh? Te dije, vas a Sí, conectar muy duro con eso. lo respeto porque, de hecho, hasta con los toros, ¿no? Hablamos de una herencia de familias, de una usanza, pues, de que creces ahí dentro y sé lo que vale. Un error te puede costar la vida en el circo y un error puede costarte la vida en el acto y se echa a perder y se arruina y pierde la magia. El circo y todo esto es magia. Eric, fuiste y lo platicas con esa pasión porque está lleno de magia. Sí, la verdad es que sí. Me da mucha alegría. ¿A dónde fuiste con ellos? ¿Aquí en Culiacán o fuiste a otros lugares? Estuve un año exactamente con ellos, un año y poquito más. Estuve aquí en Culiacán mucho tiempo. Era muy fácil porque pues me tocó... Realmente yo no viví dentro del circo. Esa es otra historia que yo tengo que hacer claro porque yo no estuve viviendo literal dentro del circo. Eso fue otro tema. Afortunadamente donde me fui a Mochis, fui a Tijuana y Culiacán. Pero afortunadamente en esos tres lugares siempre tenía familia. Ajá. Entonces yo trabajaba y me iba a mi casa, pues. Regresaba y me... Entonces, pero sí conocí muchas cosas. O sea, llegué a comer con ellos, llegué a quedarme muy tarde ahí, llegué a hacer las parrillas famosas. Entonces fue como que conocí mucho. Lo único que me faltó es haber tenido mis cosas ahí, vivido ahí y estar ahí. Pero lo de ahí y lo demás, muchísimo. Ahorita que dices de haber perdido la vida en el circo... Pues sí tienes razón, no han pasado cosas desafortunadas, pero algo que me pasó a mí y desde que era palero, cuando empecé, en ese tiempo en que aquí en Culiacán alguien se debe acordar, porque todavía me siguen llegando de que, profe, usted es gente que tiene una foto mía de hace un montón, y ahora eran niñas, eran niñas las francesquinas famosas o las que estaban por Apolito y me dicen ahora, qué vergüenza, profe, yo andaba ahí, y otras que son bien orgullosas, dice, yo soy de corazón, dice, lo sigo siendo, amé, soy francesquina y tal, pero yo les doy clase ahora, o sea, esa generación ya pasó y yo creo que ya quedan las últimas, pero de repente me dicen, profe, ¿le puedo preguntar algo? Y yo, ¿qué pasó? Es algo personal. Y yo, pues, como, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Pero sí está bien.
usted trabajó en el Rolex, ¿verdad? Y yo, oh, no mames. Y yo, sí. Y de hecho les digo, sí, ¿tienes fotos? Tráetelas. No, qué vergüenza. Pero bueno, en ese momento, en el inicio, cuando yo estuve, hubo una función de solo para mujeres. No sé si Sí, por recuerdas todo eso. supuesto. Porque era mucho el furor de el domador más guapo y tal. Te digo, en aquel entonces era el Apolito, el Francesco estaba chiquito, pero venían más chavos con ellos que también estaban mamados, o sea, Y entre venían tal. esos... Y entre esos, la neta, yo no andaba metido ahí, porque yo era todavía el palero, acuérdate. Entonces, en esa función yo quería ir. O sea, yo quería ir y decir, oye, ¿qué pedo? No, no, pues que son puras mujeres. Y yo, pero mi entrada fue, ¿y quién va a ser el del caballo? O sea, yo Y el se caballo. supone que son dos mujeres y un hombre, pues. ¿Y Ajá. quién va a ser el del caballo? Porque era la misma función. Realmente se hizo mucho revuelo, pero era la misma función. Y nomás salieron al último, el solo para mujeres, era un bailecito que salían en short cortito y ya. Eso fue todo. Yo no salí en short cortito nunca, tal, todo bien. Ay, Pero qué cuando hice el lástima. del caballo. Pero el circo estaba a reventar, Elisa. El Claro, circo estaba a reventar. No, claro. o sea, real, yo creo que si hubiera llegado ahí, yo sé que Protección Civil, ahí sí ya hubiera valido el pedo, ¿no? Porque había gente por todos lados. Entonces, esa vez, la señora, la mamá de Francesco, que la neta es una de las personas muy lindas, ella siempre tomaba distancia, pero ella estaba en todo también. Entonces, y era muy buena onda. Ya falleció esa señora, pero la neta es que ellas, también mis respetos. Ella se acordaba de mí. ¿Eres Eric? Y se casi como que se... Ah, el del... Ahorita te voy a decir qué. Entonces, hago el acto del caballo, pero tenía que estar parado y si acá, yo ya dominaba más o menos el Elcas, entonces yo me caía solo. Y también te tiran con la cuerda que te traen agarrado Ujú. para que te caigas y sea la cura, ¿no? Pero esa vez, yo del furor de la gente y de todos los gritos, me aventé hacia la gente. Pero mi cuerda está amarrada del centro del circo, entonces yo soy un péndulo. Ajá. Entonces en ese momento yo me aviento hacia la gente de la emoción del muchacho tonto pendejo. Me aviento hacia la gente y, güey, me estrello con una torre. O sea, yo salí del De las campo de la luces. pista, o sea, el campo de la pista, así, y Ajá. aquí trabajas perfectamente y la cuerda está agarrada y aquí, entonces no hay pedo mientras tú te muevas en este espectro. Claro. Pero yo me aventé hacia la gente, entonces el péndulo es más grande, están las 4 torres que detienen el circo, entonces, y esos son afuera de la pista, entonces, ¿sabes? Me pego un señor putazo con la... Ajá. ¡Tras! Y quedo dando vueltas. No perdí la razón ni nada. Yo creo que la adrenalina que traía no me hizo ni sentir el dolor ni nada. No me hizo moretes porque por lo Ajá. normal no me pasan moretes, pero se cagaron todos en el circo. O sea, Claro. la gente como que lo vio raro, pero yo seguí. La función debe continuar, mi gente. Siempre, hasta el final. Yo seguí y todo y hasta saludé porque pues era el que, el morrillo que anda aquí y tal. Y terminé y me sacaron y me empezaron hasta a contar las costillas. ¿Estás bien? ¿No tienes nada? Ujú. Todo el team del circo bien asustado, pues de que todo estoy... Y yo, no, estoy bien. Y dijeron a alguien, deja que se le baje porque se emocionó. Sí. Entonces, ya, pues al final no me pasó nada, pero sí fue un tema. Entonces la mamá de Francesco, Ana, siempre me decía, ¿eres Eric? Y como que no sabía quién era Eric. Pues, hola, señora Ana, ¿cómo está? Hola, ¿sabe quién soy? Y yo, eres el que se pegó el chingazo en la torre. Eres ese. Nunca se le olvidó que yo era el muchacho del Qué chingazo en la torre. anécdota. No man. O sea que tú eres, Eric. Y Yo era el que se le pegó. obviamente se sale una nota, algo. De eso no, No, de eso eso no. quedó en la memoria de quien lo vio, De esa de la función. señora Ana y de todos los que estábamos, porque todo el mundo se acuerda, o sea, de esa gente de ese momento, los artistas, güey, ¿te acuerdas del putazo que te pegaste con la torre y que no te pasó nada? Porque sí estuvo muy duro, o sea, No, sí. sí fue fuerte, o sea, me aventé y con la fuerza así de lo que me aventé, más el péndulo, lo que tú quieras, tras en seco contra una barra. O sea, bueno, pero es que pues todos los músculos que tienes, Pues todas tus será fuerzas. el sereno. Será la mañosada, Será ¿verdad? la mañosada, Pero exacto, pero ya se dio. no pasó, ajá. No sé si me ayudó la gimnasia, la adrenalina, hoy que O sé, la farándula. o la farándula, no sé, pero la El emoción aplauso estuvo lo bien cura perra. todo, Sí, dijiste. yo, bravo! Es que luego pasa, vieras que cuántas veces me he caído yo con pistache, sobre todo. Es Me he verdad, caído y en el pistache. momento me levanto después me he caído
feo, feo, feo. Es que ahí andas brincando y en el escenario. No, hombre, y me paro y te lo juro que no lo sientes. Como al tercer día ya te empieza a doler. O mis hermanos, una vez mi hermano se cayó con la guitarra en la mano desde bien alto, desde dos amplis, no sé cuánto, Y así. quedan grabados. Porque yo siempre pedí Nomás la le vi las grabación rodillas. y no había. Pero eso de ustedes también graban, ¿no? Sus eventos. Sí. Esa vez Deberías de nomás. sacar acá el blooper de aquí está la... También tengo un amigo que se le acabó el piso en una obra de teatro, no lo voy a olvidar, un abrazo para Esteban Picos, pero literal, se le acabó, imagínate tú que has estado en el escenario, un escenario bien alto, y ¿En dónde? ¿En dónde fue? Fue en el Socorro Astol, Ok. pero está súper alta Güey, siempre mínimo es 1 metro y poquito, pues. 1,40 m, Sí, ponle. siempre es 1 metro y poquito. De un paso en falso, porque a él le pasaba en el escenario, tiene un problema como de la vista, entonces se encandilaba, bien raro, o sea, súper raro. Y me acuerdo que estaba vestido el Principito, y del paso se cae, pero soy yo. Hablando acá todo. Sí, no sé qué, la. ¡tras! Y se cayó y duró yo creo que como unos 30 segundos sin hablar, pero 30 segundos es un chingo, pues en una función es un chingo. Y luego decía... ¿Y tú estabas en la función también? Sí, yo estaba abajo de una mesa, Okay. no me voy a olvidar nunca. Estaba bajo una mesa y me reía y la mesa brincaba, güey, de mi risa. Y le pegaba y la mesa brincaba y él se paraba y todo jodido y mareado y dice, decía al principio, ya me acordé que en este planeta no puedo volar. O sea, lo rescató súper bien. Es que la función debe continuar. Termina la función y llega el técnico de ahí del teatro con un cintón fosforescente, güey, fosforescente. Y puso todo, güey, el escenario así doble. Un saludo para ti, Esteban. Te acabamos de... Después de cagotearnos de ti. De otros... Pero son bien comunes. O sea, yo en la obra de nosotros, en A ver, Gabriel, la mesa de cristal que está en el centro. Oh, sí. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas cuánto la ¿Y llevaste? te acuerdas? No, yo pasé por ahí, estuve a este milímetro así de chingarme la pierna y la mesa y todo. Así, yo tengo el video en mi celular porque casualmente grabaron esa escena y se escucha el público que hace... Pero yo la alcancé del reflejo, la alcancé a librar, pero cuando hago el cambio, porque vengo corriendo de espaldas, bueno, no de espaldas, pues vengo corriendo, no veo la mesa, pero cuando la veo, como gato así, y la evado, pero se escucha que tuvo punto de madrearse. Sí, no mames. Por ahí tengo el clip, te lo voy a enseñar después. Yo sí el espinillazo ahí, sí lo di. Sí, no, yo no. Esa mesa estaba así de gruesa, güey. Sí, y luego un mesón ahí. Yo no sé qué pedo, pero es donde me hubiera partido la madre. Oye, Eric, y bueno, y continuando. Yo no hubiera podido decir eso de no voy a volar. No sé qué chingados hubiera dicho. No sé qué hubiera dicho yo ahí en esa etapa de A ver, Gabriel. Final, bravo, güey. me hubiera salvado tú o alguien ahí. O mi papá, ya es Ay, tu papá. Bueno, este programa se lo vamos a dedicar mucho a tu papá. Mi papá en la obra. Mi papá en la obra, acuérdate. Sí, es un personaje tu papá. Bueno, mi papá biológico, sí, es un personaje. Es un personaje. Si alguna vez quieres... ¿Sabes qué? Ahorita yo decía de que está padrísimo esto de que tú estás invitando a personas de todo tipo. Aquí lo vamos a tener a tu papá sentado. Sí, es que hay gente de la edad de mi papá. Güey, es que Culiacán, en la edad de esa gente... Eran 5 familias, yo creo, güey. O sea, no mames. Todos se conocen entre todos. Todos. Cuando tú hablas de que nuestros papás, seguramente no sabemos, pero han de tener alguna anécdota. Sí sé quién es. O sea, Culiacán ya no es un rancho, gente. Ya no es un rancho. Ya no conoces a todos, pero sí es verdad que anteriormente sí. O sea, mi generación yo todavía conozco por apellidos o por gente, porque los colegios eran 3 colegios o tal, muy poquitas las cosas. Pero mis papás, esa gente tiene unas anécdotas y muy interesantes de Culiacán. No, y vivencias, pero también nosotros los tenemos, Eric, la neta. O sea, tú, ¿cómo se llama eso? Teatlones. ¿Triatlón? Triatlón. Ay, siempre batallo mucho. Siempre pero tengo muchas ganas de hacerlo. O sea, porque me tocó escucharte que cuando estábamos en un maratón. En un maratón. Pero que sí te ha tocado de que nadar y andar. Es que, luego hacer en un momento conocí los triatlones. Realmente no tenía como acercamiento, pero en un momento tuve acercamiento con un triatlón. Nunca he estado en uno. Me invitaron a un duatlón en una ocasión.
no fui porque ya me estaba metiendo al CrossFit y me quedé en el CrossFit. Pero sí, o sea, yo corro. A mí me gusta mucho correr a velocidad, como te dije, agilidad y todas esas cosas me fascinan. Y en los maratones nunca he corrido un maratón porque es demasiados kilómetros. 21 kilómetros, yo digo, no mames, estás loco. Y 42, no, hombre, o sea, esas chingaderas que... Pero respeto mucho a quien lo haga. Pero yo corro 10 kilómetros y los corro a velocidad. Ese es como, ¿Cada cuánto los corres nunca he sido velocista. Pues cuando había oportunidad. Lo que pasa es que yo era, como decías, estaba en natación. En natación te da un montón de capacidad aeróbica y yo en natación sí estaba en competencia. Entonces, ya en la natación, con una resistencia, nunca fui el Michael Phelps de la natación, pero con 35 años, con lo que yo estaba haciendo, me iba súper bien. ¿Tu hermano también hacía deporte? Mi hermano era basquetbolista, pero mi hermano muy diferente a mí. Él se inclinaba por otras cosas. O sea, sí hacía deporte, sí era una persona deportista. Me digo, mi papá no se inculcó lo mismo, pero él era más, digamos que vivió su vida más rápido, más recia. ¿Qué le pasó? Mi hermano falleció en Tijuana, pero hermano, te digo, tuvo una vida muy rápida. Mi hermano fue papá a los 17 años, o sea, te digo, Súper toda chiquito. su vida súper rápida. Se casó, falleció su esposa de derrame cerebral a los 21, o sea, fue viudo y se fue a Tijuana a buscar como, o sea, esto es un resumen súper rápido de las tragedias. Se fue a Tijuana, tal, a buscar una carrera, un futuro como tal, después llevarse a su hija con él. Eso no sucedió nunca y en Tijuana falleció. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente ahí en Tijuana automovilístico. ¿Tú cuántos años tenías? Ay, güey, no me acuerdo. Ahí sí, ahí ya bajamos el nivel. Qué bestia. A ver, déjame acuerdo. Yo estaba en Madrid porque estaba estudiando como una licenciatura en conjunto en Madrid. Y, güey, no me acuerdo. Fue hace 16 años, saquemos cuentas. Soy malísimo, pero ayúdame tú. 22 años. Tengo 39 menos 16. ¿Cuántos son, Pili? A ver, saquen la cuenta, por favor. Ingenieros. 23 años. 23, yo tenía 23 años. No, entonces, y en otro país. somos muy buenos para la actuación, pero para las matemáticas cero. No. 23 años, sí. Un temita. Bien, cabrón. ¿Y allá lejos? ¿Te veniste? Me vine, esa historia es bien cura, pero bien seria. No sé si quieras que la contemos. Cuéntamela. Ok, bien. Voy a tratar de no ser larguísimo porque esa historia sí es delicada. Bueno, con detalles y demás. Bueno, ahí te va. Yo llegué a España, yo estaba en Guadalajara estudiando comunicación y me tocó poderme ir a Madrid por una especie de doble título. Entonces, hacer 2 carreras al mismo tiempo. Entonces, me fui a Madrid, ¿no? Yo conocí Madrid, en ese tiempo era recesión económica y me preocupé mucho porque el euro estaba en 22 pesos en aquel entonces y decía, no mames, no puedo gastar tanto mi familia y lo que sea y tal. Entonces, yo fui como que esa parte más preocupada. Y bueno, allá mi estancia era 2 años y medio. Entonces yo logré hablar con mi coordinador y todo el tema para que me lo redujeran a 1 año y medio. Y lo único problema es que yo iba a tener muchísima carga académica. Iba a tener 14 materias en un solo semestre. Sí, y ahí en era la mañana y en la tarde, pues todo el día ahí. Todo el día. Y voy a vivir ahí. Sí, yo iba a vivir ahí. Entonces, mi experiencia ahí fue otro tema también. ¿No? Esa parte no está tan seria, es más divertida. Entonces, yo logré hacer 1 año y medio. Pero cuando tú vas a España, no sé si sigue siendo igual, pero cuando yo fui a España, me tocaba, como iba a estudiar, tenía que sacar un número de identificación de estudiante, el NIE, famoso. Cuando tú llegas y dices que vas a estudiar y te dan tu cita para el NIE. Pero se tardan un chingo, se tardan como 4 meses en darte esa madre. Para ir a la cita y dártelo. Entonces, yo me fui cuando inició tipo agosto, septiembre, que inicia el ciclo escolar. Y según mi familia, yo no iba a regresar a México nunca. Entonces, para diciembre, mi mamá me dice, yo regresé siempre. En diciembre mi mamá me dice, hijo, vas a venir para Navidad, te compramos el vuelo y tal. Y yo, chingón. Y ya. Entonces, yo la primera vez no fui a sacar mi NIE. Solicité y pregunté, investigué y me dijeron, no hay pedo, vuelve a sacar tu cita, llévate el comprobante que tenías una cita que volviste a sacar y te vas. Entonces, yo hice eso cada semestre, cada vacaciones. En unas vacaciones yo me voy a Turquía porque tenía amigos, ¿sabes? Ahí como andas de Erasmus, conoces italianos, no, y aparte conoces lo dices, a todo el no, mundo, pues ¿no? nada, el Madrid, Taiwán, en ese tiempo así, Turquía, tranqui. Me tocó viajar mucho, la verdad es que sí me tocó viajar un chingo. También te da un putero de cultura y conocer tanta gente y todo el rollo. Bueno, te digo, entonces me tocó ir a Turquía con unas amigas turcas con las que vivía y de regreso como ya me he ido varias veces, ahí te estoy hablando que ya había sucedido esto del NIE como unas 4 veces. Entonces ya había postergado mi cita 4 veces.
Entonces, el agente aduanal cuando entra me dice, a ver, cabrón, tú llegaste aquí en agosto de hace un año y no tienes tu NIE. Y yo, no, pues es que aquí están mis citas, o sea, he tenido que salir por... A ver, ven, acompáñame. Ya de ahí ya valió pito el tema. Ujú. Yo estaba detenido. Me tuvieron, me llevaron al área como la cárcel del aeropuerto. Y literal, o sea, como que me procesaron y demás porque hubo un abogado y tal, y un rollo, y ahí todo eso pasó en unas horas. Y al final estaba en un cuartito donde había un chingo de gente deportada. Gente que iban a deportar, de que llegaba gente de Brasil, no, es que De no pueden pasar y que Marruecos. los regresaban. Porque no sé si sepas, pero cuando te deportan de un país, cuando no te dejan entrar a un país, y por ejemplo, digamos, o sea, aquí en Estados Unidos, pues te brincas a Tijuana y tú eres mexicano. Pero allá, digamos, tú eres mexicano, estás en España, vienes de Turquía, dato. La aerolínea que te llevó a ese país está obligada, estaba, no sé, la verdad, no estoy hablando de aquel entonces, estaba obligada a regresarte al país del que venías. Y yo no venía de mi país, venía de Turquía. Entonces, era como, oh, güey, a mí me vas a regresar a Turquía. Yo le dije a los españoles, me vas a regresar a Turquía. Y Turquía va a decir, porque en Turquía las visas son como boletos, o sea, no es por tiempo. Tú compras un boleto, entras y ya, se te acabó el boleto. Entonces, y Turquía me va a decir que tampoco tengo visa y me van a regresar contigo. Y así hasta que un cabrón sea harta y me mande a México, pues. Ujú. Entonces, y me dijeron, pues sí. Y yo, no mames, aquí voy a estar idiota. Y toda la gente que está ahí, pues tipo, va un brasileño, llega el brasileño, no lo dejan entrar, pues lo regresan a Brasil, a su casa. A Claro. mí yo no venía de mi casa, yo venía de Turquía. Entonces, Ujú. pues bueno, se arregló el pedo de que yo me venía, le dijo, yo tengo un boleto, porque uno de los requisitos para estudiar aquí es tener un boleto abierto. Tengo un boleto, que te lo traigan. ¿Y cómo les hablo? No, pues total, ya se arregló ese tema. Mientras yo estaba detenido en ese día, se estaba cocinando otra historia alterna en donde cuando yo estaba de viaje en Turquía sin yo saber, mi hermano había fallecido. Y tú no sabías. No, nada. En Tijuana mi hermano había fallecido. ¿Tu Esto hermano era fue, más chico que tú? no, mayor que yo, 8 años. Ok. 8 años mayor Él que yo. tenía 30 años, pues Sí, 32. 20, si yo tenía 23, ahorita que hicimos el treinta y cálculo, uno. él tenía 31. Entonces, ponle que él perdón, me perdí. Él ya se falleció, pues. Pero nosotros no nos enteramos que falleció porque él era el único viviendo allá. Oh. Entonces, mi mamá, eso sucedió, mi hermano falleció, no sé la fecha exacta, pero mi hermano falleció antes del 30 de abril. Porque mi mamá ya no se comunicó con él y era raro, ¿no? Pasaban cosas de que, no, ya no sabemos esto y lo otro. Entonces, el 30 de abril mi hermano no le habla a su hija y eso es lo más raro del mundo. Pues el día del Entonces, niño, ¿no? exactamente. Entonces, cuando no le habla, mi mamá dice, no mames, aquí está raro. Tiene días que no me contesta y no le habló a esta niña, se fue para allá. Le habló mi papá y dijo, tenemos que ir para allá. Se fueron para allá inmediatamente y desafortunadamente, te digo, no te voy a hacer el cuento muy largo, fueron a la CEMEFO y ahí lo encontraron. Entonces, todo esto pasaba alterno mientras yo estaba de viaje. Entonces, digamos que mi mamá pasó un tema muy fuerte. Yo te lo cuento ya más tranquilo porque ahí es donde lo voy a encadenar a cuando yo te decía el tiempo. El tiempo fue mi mejor amigo, el tiempo ha sido mi mejor amigo, el deporte también, el deporte ocupacional y el tiempo pues ahí te las llevas, ¿no? Y pasan muchas cosas. Porque aprendí también que lo que haces durante ese tiempo es lo que importa, no el tiempo en mismo, pero ok. Entonces las dos entidades para mí chingonas son el padre tiempo y el deporte, ¿no? Entonces antes yo contando esto no podía ni empezar. O sea, lloraba. Y no podía decir mi hermano pasó. O sea, iba como desbloqueando niveles. Entonces esto sí lo recomiendo mucho platicarlo. Yo sé que a todos les funciona diferente, pero a mí me funcionó platicarlo. Antes me preguntabas, así como tú ahorita, oye, ¿qué le pasó a tu hermano? No podía decir. Y si yo lloraba y tú decías, no, no, si quieres no me cuentes, yo te decía, sí te quiero contar. Claro. Déjame contarte, déjame calmo y a ver hasta dónde llego, porque es como mi terapia, ¿no? Pero bueno, te digo, eso pasó y la neta lo recomiendo muchísimo y tú también sabes de esto. Claro. Entonces, eh, él falleció allá, mi mamá tenía temas de que si se lo... que mi mamá, su primera idea fue, lo cremo y me lo llevo. Pero en lo cremo y me lo llevo, obviamente en México, en la familia, todos estaban ahí, que qué va a pasar,
Oye, ¿sí lo encontraste? Sí, pues se murió. Se murió y ya, pues toda la tristeza del mundo. Pero mi hermano era muy carismático. Entonces es muy carismático, hacía reír a todo el mundo y así. Entonces era como un payasito ahí. A él le gustaba mucho hacer reír a la gente. Entonces, y le gustaba tomar, era muy social, fiestero y tal, ¿no? Entonces, eh, pues a todo el mundo le dolió muchísimo. O sea, la familia por completo, el primer joven de la familia que se moría. Y pues fue un tema de que una tía le dijo a mi mamá, si lo vas a cremar, espéranos para ver cuántos de nosotros podemos ir porque lo queremos ver. Entonces a mi mamá le fue un shock así difícil, ya lo platicamos, y dijo, no, pues cambió estrategia, me lo llevo y allá lo despedimos. Al final lo enterramos, pero lo debo y ya lo decimos. Ok, regresando a mí, yo no me Mientras enteré. tú atrapado allá. Yo estaba en un cuarto con gente ahí, o sea, sí había Ay, gente, no perdón. estaba solito. Había gente, pero todos contando nuestra historia de tragedia de por qué no podíamos entrar al país y por qué estábamos detenidos ahí. Entonces, a mí me daba una amiga mía, mi mejor amiga en ese momento ahí en España, mexicana, con la que me llevaba mucho y andaba para todos lados. A ella, como obviamente salía conmigo de todas las vacaciones y en todas las fotos, una prima como que me hizo stalker y empezó a ver y la contactó a ella porque dijo, esta morra pues, es muy cercana a Eric porque siempre están juntos. ¿Sabe de él? Sabe de él. Entonces, a ella le hablan y le dicen, oye, el hermano de Eric falleció, pero no queremos que se entere. Dinos cómo está la situación. Entonces allá estaban, mi familia como que vio y mi mamá dijo, quiero que Eric se quede allá, si se puede. O sea que está detenido, Simón, no me puedo ocupar de eso ahorita, pero quiero que se quede allá. O sea, no le digan todavía y cuando salga, yo voy a hablar con él. Pero ahorita pues no podían hablar conmigo. Entonces ya de ahí se enteró el director de la escuela y todo y se movieron un chingo de hilos. No me pudieron sacar, pero el punto fue, o sea, nunca hice nada malo. Y España lo entendía, pero España es cuadrada. España no entiende tal, yo hice esto y no se va a ir a retractar. Entonces, lo único, a mí no me deportaron, no me pasó ninguna cuestión aduanera, lo único es que me negaron la entrada al país. Entonces, yo podía irme a México, regresar a España y entrar. Pero, pues, me voy a México, o sea, se resuelve, me voy a México. Pero, perdón, antes, lo de mi prima, me dicen a mí, oye, Eric, me dijo tu prima, fulana, que te tenía, que había un problema familiar, pero todavía no sé qué, pero que tenían que hablar contigo. Y yo, pues me quedé como que pensando y quemando cinta, dije, güey, si hay un problema familiar y ocupan a alguien, no me van a hablar a mí, yo no voy a resolver nada. Si ocupan dinero, le van a hablar a mi mamá. O sea, ¿y qué puedo resolver yo que no pueda resolver a alguien más? O sea, ¿por qué soy tan importante? Y entonces empecé a pensar, dije, alguien está muy enfermo o alguien se murió. Yo en mi psicosis ahí porque tenía mucho tiempo. Y dije, el más enfermo en la familia era el papá de la prima que me habló. Tenía cáncer en ese momento. Afortunadamente él la libró también, chingón. Tiene ahorita 81 años. Ay, yo. Huevo, salud. Ajá. Pero yo dije, esta morra, si acá, no es su papá, dije, o sea, su papá está bien porque si su papá fuera el del pedo, no me hablara a ella. Claro. Entonces, y ya, hasta ahí llegué en el pensamiento, ya no quise seguir quemando cinta, ni por aquí me pasaba lo que había pasado. Entonces, en mi angustia y todo, digamos, bueno, me subí, ojo, también aquí hay algo importante, cuando me sacan de ese cuartito para subirme al avión a México, me esposan los pies y manos con esas cadenas que son esposas, cadena hacia las esposas de las cadenas y las esposas de los pies. Como los de Como súper. reo, súper, ajá, soy muy cabrón. Eso la neta, psicológicamente me pegó y así caminé por la pista, así esposado y con un güey al lado de policía y me meten por la puerta de atrás del avión. Ya había abordado todo el mundo, era un avión de Aeroméxico, ya había volado todo el mundo, ya había abordado todo el mundo y el último en abordar fui yo. Así. No, espérame. Me quitan las esposas afuera del avión, antes de abrir la puerta del avión, me quitan las esposas. Yo le dije, ¿es en serio? Y me dice, sí, es el protocolo. No se me olvidan las palabras ni la expresión del tipo. Es el protocolo. Y yo, no voy a correr. ¿A dónde voy a ir? Quítame esto. Y me dijo, no puedo. Y me empujó así como para caminar. Y yo, pues, me quedé y iba así como que a la bestia. Me daba mucha vergüenza, o sea, fue como vergüenza, tal. Yo caminé así, no recuerdo qué tan lejos ni nada, pero, o sea, son cosas que borras de tu mente, ¿no?
Pero lo que sí recuerdo es que me quitaron esas madres y me subí al avión. Pero con todo el estigma que tú traes en la cabeza de dónde vienes, qué te pasó y demás, yo me senté en el vuelo y empecé a llorar, Elisa. Empecé a llorar desconsoladamente. Al grado que vino la azafata y me dijo, ¿estás bien? Yo le dije, me logré componer y le dije, ¿tú sabes de dónde vengo yo? Y la azafata, la neta, mis respetos, nunca supe cómo se llama ni nada. Pero me dijo, no, para mí tú eres un pasajero. Pero, no sé si sabía o no sabía, pero me hizo sentir bien. Tú eres un pasajero y ahora estás con nosotros y yo te voy a atender. ¿Qué necesitas? Y yo volví a llorar. Un O sea, abrazo, ¿no? estoy lloré. No supe, la verdad no me acuerdo si me abrazó o no me abrazó, pero me atendieron súper bien. Aeroméxico, chido. Tengo entendido que ya ahí estás como en piso mexicano, ¿no? Porque Ujú. es algo así tengo entendido. Y yo, pues bueno, a partir de ahí lloré mucho tiempo durante el vuelo, lloré muchas horas. Yo creo que por sacar todo, si traía algo, no sé, también estaba pensando muchas cosas de lo que me dijo, lo que me dijeron de mi prima y tal. Yo llegué a México, o sea, volé Madrid-México. Llegué a tenía que volar Madrid-México, México-Guadalajara y Guadalajara-Culiacán al final. Ujú. Pero yo no sabía, mi destino final original era Guadalajara porque yo vivía antes de irme a Madrid en Guadalajara porque ahí estaba estudiando la licenciatura, la Ujú. primera. Entonces, pues, yo llego a México y en México como que me llegó el chispazo, se murió mi hermano. Y me quedé, ya no tenía lágrimas, güey, ya. Yo ya había llorado todo lo que podía llorar en esos días. Se me acabaron las lágrimas de 3 semanas esa vez. Pero como que con la calma yo empecé como que, claro, mi hermano, pasó esto. El güey era medio loquillo, también es que no era una santa paloma. Entonces era loquillo, entonces por eso como que que conecté En el cosas y desmadre empecé como a dijiste, orar y ajá. tal, lo que tú No, quieras. pues de hecho que dijeras, mi hermano vivió muy rápido, siempre te remanta eso, ¿no? Entonces yo ya hablé con mi mamá y esta llamada fue lo siguiente. En ese tiempo yo traía el rollo de guarachín y guarachón que decían, ¿qué hubo Chano? ¿Qué hubo Chon? Y yo le respondía a mi mamá, siempre que veía la llamada de mi mamá le decía, ¿qué hubo Chano? Y ella me respondía, ¿qué hubo Chon? Y ya, hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Entonces yo le respondí y le dije, ¿qué hubo Chano? Y me decía, Eric, oye, tranquilo, no sé qué. Entonces ya no le seguía el juego. Entonces fue un indicador ahí. Y le dije, me dijo, oye, ahorita que llegaste a México, ¿a qué horas llegas a Guadalajara? No, a tal hora. Ah, pues cuando llegas a Guadalajara, vas a llegar noche, al día siguiente en la mañana temprano tienes un vuelo a Culiacán. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tu hermano está enfermo, me dijo. Tu hermano está muy grave y está aquí en Culiacán y queremos que vengas a verlo. Y yo, ok, ¿pero qué le pasó? No, pues está muy grave. Y yo, sí, mamá, ¿pero qué le pasó? ¿Qué tiene? No, pues que está malito, me dijo. Y yo, ok, mi mamá es enfermera, güey. Toda la vida nosotros hablando de términos médicos y cosas, o sea, Y que crecí el con enfermera y malito con médicos y no, no todo. tenía pretexto. No, ajá, no, o sea, me pudo haber dicho, tiene una contusión craneal, lo que tú quieras, nada, está malito. Entonces ya no insistí y dije, ok, está bien, sale, ma, va. Cuelgo y dije, mi hermano se murió. No puede ser que no me haya dicho qué tenía, pues. Entonces dije, mi hermano se murió, ya yo venía. Digamos que la tomé tranquila y ahí porque ya había pasado por un rollo muy fuerte, pues. Entonces empecé a orar con él, la madre. Llegué a Guadalajara, en Guadalajara vivía con una familia putativa que son son familiares de otros familiares míos que no somos de sangre, es político. Entonces súper bien me trataban y todo el tema, era como parte de esa familia. Pero nunca iban por mí a ningún lado cuando yo llegaba, pues, o sea, yo llegaba y iba uno por mí o yo me iba en Uber y tal. Ese día llegaron todos, o sea, en ese tiempo mi papá, a ellos les digo familia, pues son mis familiares, pero era mi papá Luis, mi mamá Rocío y mi hermanito Lenin, ellos son mi familia de Guadalajara. Ujú. Y llegaron los tres, y además otro primo de mi familia que vivía en Guadalajara y que no se había ido a Culiacán, entonces, ¿por qué llegó tanta gente? O sea, si tenía una pequeña esperanza de que mi hermano no hubiera muerto, ahí es como que ya Ahí la murió todo. perdiste. Entonces ya nos fuimos, me dijeron, mi papá Luis, que es mi papá de Guadalajara, me dijo, yo te tengo que decir algo. Y le dije, no me tienes que decir nada, ya sé. Me dice, yo sé que no eres tonto, eres inteligente, ya sé que sabes, pero yo elegí decirte, tu hermano falleció, tus papás están muy mal y te están esperando. Mañana vuelas a Guadalajara temprano. Y él me dijo algo interesante, pero es que yo hasta ahora lo comprendí. Me dijo, no tengas esa tranquilidad que tienes ahorita porque tus papás te necesitan. Y yo le dije, es que ya después entendí que esa tranquilidad era porque yo ya había pasado por muchas cosas, pues, y estas venía ya había llorado, ya había tal, había orado con mi hermano, o sea, esas conexiones de Guadalajara y México duraron horas y yo andaba caminando como zombie por todos lados y como que pensando y Ya platicando. sabes todo lo que se piensa cuando va uno en carretera, cuando va uno en un viaje.
Yo creo que es un momento de meditación bien interesante. Justo eso, fue como meditación muy dura. Entonces, incluso no me puse a reclamar, pero platiqué con mi hermano. Yo recuerdo que platiqué con mi hermano mucho. De que, güey, ¿por qué esto? Y yo me contestaba y ahí estaba, ¿no? Entonces ya llegué yo y sí, en Culiacán. Entonces yo ya me había enterado. Pero yo llego a Culiacán y estaban, en el aeropuerto estaban todos mis primos, un montón de... Es la vez que más llena he visto el aeropuerto yo y todos eran por mí. Entonces llego, mis papás, nos fuimos y la madre, y pues yo llegué al funeral de mi hermano. O sea, llegué después de que lo velaron, porque lo velaron una noche antes, y yo llegué en la mañana. Me tocó estar ahí un ratito, verlo, despedirnos de él del cuerpo, la misa, y después ir a enterrarlo. Ese día recuerdo perfecto que después yo no me quería ir a mi casa. O sea, te estoy hablando que eran que las 12, la 1, las 2, las 3, no sé. Y terminó y de que mi papá y mamá muertos de cansancio. Y yo les dije, ¿a dónde vamos a ir? A la casa a dormir, me dijo mi mamá. Y yo, ok. Y yo me fui con unos primos y le dije, güey, no me quiero ir a mi casa. No me quiero ir a mi casa. No me siento como para irme a dormir. Pues no tengo sueño y no voy a estar valiendo madre en mi casa. No, y además no querías estar ahí en el lugar ese, ¿no? Dándole vueltas, pues entonces Ajá. como que eh, nosotros teníamos una posible ventaja en cuanto a lo que nos estaba pasando. Mi hermano vivía en Tijuana, o sea, nosotros no lo veíamos normalmente. Es decir, podías tranquilamente hacerte el güey, evadir la realidad y pensar que estaba en Tijuana, Sí, el porque no lo desapego ahí convivías. jugaba a tu favor. Ajá, porque no estaba, y yo estaba en Madrid, o sea, mi hermano y yo teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, de que nos veíamos en Navidad, nos veíamos en vacaciones, ¿Y pero cuándo te cae el 20? no, eso fue la cosa. Yo, como te dije sobre las cosas, yo todo el tiempo me obligaba a pensar que mi hermano estaba muerto. Es decir, yo decía, mi hermano está en Tijuana. O sea, Eric, entiende que tu hermano no está. Y por eso era de que alguien me preguntaba y yo quería contar y lloraba y espérame, o alguien me contaba en otro lado y lloraba y de repente me daba cuenta que un recuerdo lloraba, pero me daba cuenta que cada vez era más fuerte ante esa situación, como que lo maduraba más. Entonces podía contar y podía hablar más y podía tal, al punto en donde como que lo abrazas, lo aceptas y vives con él, porque realmente no lo superas, solo lo aceptas. Exacto. Entonces, vives con eso, lo aceptas, aprendes, tal, porque ojalá lo superes, ojalá puedas salir adelante. Güey, sales adelante, pero es algo que te marca. O sea, yo perdí a mi compañero de vida, perdí a la persona que no íbamos a enterrarnos. Biológicamente piensas que vas a enterrar a tus padres Junto porque, con tus porque es el hermanos. orden biológico, exacto. Yo siempre lo he dicho, o sea, mi peor miedo en la vida es perder a uno de mis hermanos. O sea, perder a uno de mis hermanos para mí sería... Y esto es un rollo medio tonto, pero ha habido gente que tanto para bien o para mal, pero dicen, uy, es que además o sea, eran dos. Y yo a veces lo pienso, pero yo hubiera pensado, güey, aunque hubiéramos sido 7, perdimos una parte de nosotros. Sí, eso, O sea, aunque hubiéramos sido 7 hermanos y se muere uno, güey, te duele exactamente igual. Y fíjate, aquí es lo que sí me gustaría contarte y decirte. Yo me comparo, más bien no me comparo, me equiparo ujú, a mi madre. ujú. Porque en la sociedad se dice, no hay dolor más grande que perder a un hijo. Pero ojo, de una mamá. Porque todavía contra el papá dicen de que, es menos, la mamá es la que le duele más. Sí, entiendo. Entiendo que el dolor más grande de una mujer es perder a un hijo. Y yo se lo he dicho a mi mamá. Pero para mí, a mi edad ahorita, yo no tengo hijos. Es el sueño más grande que tengo yo, ser papá. Pero no tengo hijos y no puedo tener hijos, estoy en adopción. Pero para mí ahorita, en esta posición, en este actual, ese es mi dolor más grande. Y por eso digo que me equiparo a tu dolor. No digo que tu dolor es más grande que el mío, ni que el mío es más grande que el tuyo, pero entiendo el dolor tan grande tuyo porque para mí también es el dolor más grande de mi vida haber perdido a mi hermano. Te digo, perdí al compañero de vida, perdí a mi otra parte, Es que perdí algo de mí. tu igual, pues tu par, la misma sangre igualita, Y aunque no la misma hayamos, combinación, aunque sean diferentes caracteres y lo que sea. aunque te termines peleando con él, Aunque que estamos juntos y nos peleamos al tercer día ya putazos y sí, nos quería, ay, tú vete y tal. Pero es eso, para nosotros fue eso ser hermano, y ¿no? tú dices, yo Entonces, casi no lo veía, pero por ejemplo, yo con mis hermanos, pues yo trabajo, yo con mis hermanos estoy en la misma son tu equipo. banda, es mi equipo, o sea, y dices tú, somos dos, acá yo siento que es un triángulo, y un triángulo
es una pata de, o sea, Yo por eso digo, o güey, pata dos, o vas a sea, decir que un güey que perdió un hermano y son 7 va a decir, ah, no hay pedo porque tengo 6. No mames, no, ¿estás no, pues tonto o no. qué? Ahorita dijiste un tema bien interesante, lo de la Perdón, ya me puse adopción emotivo. no, ¿por qué me pides perdón? No, no, no hay nada aquí que pedir perdón, al contrario, gracias, la verdad, Eric, por compartirnos en este espacio, porque ese espacio justo es para personas que somos sensibles, que somos, yo creo que hay Somos empatía, pasionales. que somos pasionales, que somos empáticas, que podemos conocer la vida de otras personas, que es bien interesante. Ahorita tocaste un tema y con esto ya cerramos, que es bien importante, adoptar. Dices, deseo un hijo, no puedo tener hijos y estoy en un proceso de adopción. Yo he platicado contigo al respecto y para mí se me hizo bien bonito, o sea, cuando tú me hablaste me decía, oye Elisa, échame la mano, ¿qué hay que hacer? Te digo, qué chingón y te felicito Gracias. porque adoptar realmente, o sea, tengo muchos amigos y amigas que han adoptado niños y niñas. De hecho, tengo una amiga que tiene cinco. Hola. Cinco. Y fíjate, ella no puede, o sea, no, se suponía que no podía tener hijos. Adoptó cinco hijos y ¿De un solo jalón o 5? Duda. tres y luego dos. 2. Guay. Y luego, tuvo su hija. Ok. O sea que ahorita tiene seis. A la vez. Y está súper feliz con eso. Eric, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Mira, yo soy una persona muy sociable. Yo en un momento muchas personas me llegaron a decir, es que tú no sabes estar solo, pero no es que no supiera estar solo, aprendí a estar solo, sí era verdad en aquel momento, pero sí tuve que aprender a estar solo, a disfrutar mi soledad. Pero digamos que si yo tengo dos opciones, estar solo o estar acompañado, siempre voy a preferir estar acompañado. Claro. No soy el tipo de persona que disfruta, que prefiere decir, no, hoy me quiero quedar aquí yo solito. No, a mí me gusta tener compañía. Pero es algo en mí, o sea, es una elección. No es tanto que tenga un miedo como tal. Y Y además esto, tienes todo, ¿no? Yo ya te imagino a ti en Disney, disfrutando porque eres un en niñote. Disney, en Six Flags, donde tú quieras. Ajá. Acabo de ir hace poquito y mira, para que veas, Tenemos que acabo ir de ir, juntos, tenemos que ir acabo de ir, juntos. sí. Deja cagar mi visa, tranqui. Es que se me venció y duré un año por huevón, no fui y tal, tengo que volver a hacer otra vez el trámite de cero. Pero bueno, ya estoy en eso. Pero acabo de ir hace poquito, voy a hacer comercial, estoy en una producción de las guerreras K-pop ahorita. El domingo ¡Órale! 22 de febrero vayan al Teatro Oscar Liera, si esto sale antes, espero que sí. Ajá. Esto sale antes, domingo 22 de febrero en el Oscar Liera. 2 funciones, 2 y 4:30. Soy Abby de los Soda Pop, el mamado del grupo. Ah. Por eso estoy trabajando, yo soy del Ajá. método, me meto en mi personaje. Ay, siempre. Entonces, pero me fui a ver una producción que no era la mía, o sea, otra. Ajá. Y yo decía, ¿qué hago aquí, güey? Puros niños, todos los niños con sus papás. La neta me emocionó mucho ver todos los niños y ver a los papás y en algún momento yo imaginarme ir con mi hijo, obviamente. Pero ahorita que dices alma de niño y tal, yo soy un alma libre más que un alma de niño. Soy un alma libre y disfruté mucho el espectáculo. O sea, sí me gusta el arte y tal, pero era un show de niños. Y ese show en particular era muy Tienes que ir a ver a enfocado como... Pistache. Lo he visto muchas veces, lo he visto muchas veces. Entonces, no me ha tocado nunca en vivo. Una vez me iba a tocar en vivo en un aniversario de Culiacán, No, pero pues no los vi. lo chilo es verlo en Pero no vivo. los vi, no sé qué pasó. Y ya yo iba de que ya toca Pistache. Y fui y ya no estaban. ¿Qué pedo? Ya acabó. ¿Pero qué no estaba? Se adelantó. ¡Qué madre! Bueno, entonces me di cuenta que lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces, para mí el rollo de ser papá sí es un tema muy importante. Siempre quise ser papá. Cuando yo tenía 18 decía, yo voy a ser papá a los 21. Porque quiero tener la energía y todo y crecer con mi hijo y estar más o menos al pelo y tal. No se dio nunca porque por cosas de la vida. Ya más grande, cuando yo dije quiero tener un hijo, yo estaba en una relación homosexual, porque soy bisexual, tuve relaciones con mujeres, parejas mujeres, tal, durante muchos años, y después decidí vivir mi homosexualidad de alguna Ujú. manera con una pareja homosexual, y estoy ahí. Entonces, cuando Pues ya decidí ser papá, ya eres estable, o sea, tienes sí, ahorita mucho tengo rato, una que es tu pareja. pareja de cuántos Sí, tiempo. sí, pero en este caso, el tema, digo, me gusta aclarar
que aquí hay una cuestión donde, estás confundido. No, ese es un tema Ay, no, en por la favor, bisexualidad. aquí te equivocaste de podcast, amigo. Exacto. Aquí No, pero somos para quien nos vea, ¿no? En amplio realidad, para criterio. quien nos vea, Exacto, en el pero tema de la bisexualidad, pero es que mucha gente te lo dice. Mi mamá es una cosa que todavía como que no lo alcanza. Mi mamá me acepta perfecto, pero digo, como que no alcanza a entender. Y dice, a ver, hijo, si te gustan las mujeres y los hombres, ¿por qué no te quedas con una mujer? Y yo, pues porque ahorita estoy con un vato. O sea, ya intenté, ya estuve con porque mujeres, este ahorita estoy vato, o sea, ahorita es que con es él. la persona. Exacto, exacto. Es que Ahí, es el ser humano, más allá de la cuestión sexual y más allá o sea, es el justo, espíritu, es justo. la alegría, es toda esa parte que me da tranquilidad y felicidad, Y ¿no? entonces cuando yo decido ser papá ya bien, estaba en una relación homosexual, por lo tanto busqué la opción de la gestación subrogada. Ujú, Y ahí fue que me di cuenta que era estéril, no me había dado ujú. cuenta, yo no sabía. Todo mi sistema funciona perfecto, El conteo que es. eyaculo y todo y tal, pero no tengo esperma. O sea, Ajá. hay una condición, tenemos dos células, los hombres en los testículos tenemos dos tipos de células, Leydig y Sertoli. Yo solo tengo células de Sertoli. Las células de Sertoli hacen toda la testosterona. Las células de Leydig hacen los espermatozoides. Yo no tengo células de Leydig. No existen en mi cuerpo. Por lo tanto, mi esperma, mi eyaculación, mi semen viene con cero esperma. Entonces yo no sabía, incluso me hice una biopsia de testículo para confirmarlo y demás, pero no sabía. Entonces me doy cuenta y le hago un chiste, o sea, sí fue un shock. Ahorita que tienes cara de Estoy, susto. no estoy en shock, No, o sea, no no puedo con la estoy en cara de, susto. ¿qué pedo? Estoy como, güey, ¿cómo te diste cuenta de eso? Porque estás hablando de células. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo llegas a ese estudio? Porque en la gestación subrogada es carísima. Entonces, digamos que el presupuesto para la cotización, por así decirla, de generar el bebé al final del día era de 1.400.000 pesos. Y te estoy hablando de hace como 5 años para atrás. Quién sabe si ya subió, Cada ¿no? día más común, ¿no? Sí, sí, Así, sí. No sé pero, si subió o bajó de acuerdo a la ajá, demanda, pero ok, era carísimo. Entonces me dijeron los de la clínica, mira, antes de que tú empieces a pagar esta cantidad, vas a irte a hacer un conteo de esperma porque es algo súper sencillo, pero que lo suponemos que tu esperma está bien y empezamos todo el trabajo. claro. Pero si no está bien, esa cosa tan tonta te echa a perder nos echa a perder el trabajo y a ti también gastar, pues. O sea, porque el enganche es de 400.000 pesos, por ejemplo. Entonces, para Dios, empezar el trámite, ¿no? wow. Entonces, yo dije, ok, pues muchas gracias. Entonces voy a hago el conteo de esperma y sale en cero. Y entonces, y ahí es donde después digo, güey, pero ¿cómo en cero y tal? Y oye, pues es que pudiera ser, si acaso, si en una biopsia de testículo, sí ya certeramente podemos decir que tienes, porque así nada más pudiera decir que tienes esto, pero para ser certero, y le pregunté, al urólogo, le pregunté, entonces quiere decir que si yo me hago una biopsia de testículo, o sea, me abren ahí todo, Ajá. me pueden ver si hay esperma. Y si acaso hay esperma, ¿pueden usarlo? Sí, me dijo, pero es remoto. Yo no mames, aunque haya 1% de Házmelo. probabilidad, lo voy a hacer. Y sí lo hice, pero no funcionó. Sí me dijo, solo tienes células, tú tienes solo células de Sertoli. Y ahí me explicó Qué y tal y tal. importante, o sea, eso que mencionas, yo siempre he dicho de que nos, y pues ya tarde, porque ya, o sea, tú ya lo descubriste A ya, partir de ahí yo le digo a todo el mundo, güey, ¿ya te hiciste un examen de conteo de esperma? A todo el ajá, mundo le digo. claro, y temprano, o sea, no que ya bien Porque tarde, todo lo ¿no? suponemos, todo el tiempo suponemos que estamos bien, no nos hacemos exámenes. Tenemos muy poca cultura. Ahorita que te decía, soy docente de enfermería, ya tengo más cosas encima de la salud. Entonces, es como de que muy importante, hazte exámenes tanto tiempo, hazte este examen, hazte esta cosa, chécate, mídete, quiérete, tipo esas cosas, ¿no? Ahorita que dices eso, o sea, pues quién más te puede decir sobre eso, ¿no? Exacto. De la Por eso usé el diferencia, quiérete, mídete. sí, Tócate. de cómo uno, este, autogenera diagnósticos y arregla las cosas y ve como si el mundo fuera, ¿cómo se puede decir? Como si uno, Estuviera como asegurado, quisiera, ¿no? ajá, como si estuviera asegurado. Mucha gente, pasa mucho también en parejas que, ay, no me voy a esperar luego para tener hijos más adelante, ¿no? Es ahí donde Y, yo llego y digo, ¿ya hiciste un conteo de esperma? exacto. A las Y mujeres no sé, ¿no? Las mujeres
tienen más cultura de checarse, de ir con el ginecólogo, pero un hombre nunca va con el urólogo. Nunca. Supuestamente nuestra visita obligada para ir al urólogo es cerca de los 40 para checar el tema de la próstata. Pero, güey, hay muchas otras cosas que lo tocamos en otro momento, si quieres, con un montón de cosas, pero desde la fimosis en el pene hasta lo que te digo, un conteo de esperma, que yo siempre, o sea, el color, la viscosidad, la cantidad, todo es perfecto, solo no trae esperma, solo es de salva. Y yo le dije al urólogo, pues menos mal que menos mal que fueron las de Lady y no las de Sertoli, porque si hubiera, imagínate que no hubiera producido testosterona, güey. Oye, Eric, ¿Qué cosa fuera yo? Y los dos plebes que registré. No es cierto. Y los dos plebes que registré No, que me estaban echando, que eran míos. Pero espérate, también dije, güey, lo que me hubiera ahorrado en condones, porque obviamente, sí. como te digo, yo tuve también relaciones con mujeres, entonces era un terror cada vez que, como, la morra que te hablaba y te dijera, no me ha bajado, su puta madre, entonces tú te acordabas y saqué el condón, entonces yo, güey, soy tan pinche estresante Eres y tal, Virgo, que pico. yo terminaba, agarraba el condón, me lo quitaba y lo llenaba con agua, y así como para ver si no tenía una fuga, güey. Y ya lo tiraba a la chingada, pero hacía hasta eso. Entonces, güey, lo que me hubiera ahorrado en preocupaciones, condones y todas las madres esas a pastillas, porque se llega a comprar pastillas en una ocasión, de todo eso le dije, mames, de haber sabido esto antes me hubiera ahorrado muchas cosas. Claro, o sea, es un tema, tenemos que hacer parte 2. Siempre nos quedamos en el podcast como picados de la parte 2, pero bueno, vamos a tener que cortar. Eric, te agradezco de corazón que hayas venido a este lugar, a este Contrario. espacio. Te agradezco de corazón que compartamos la tierra juntos, la verdad, que hemos estado en escena juntos. Me da tanto gusto verte, me dio tanto gusto ver a tu papá. Pues ha sido para mí un año bien difícil, entonces ahora puedo ver desde otra perspectiva la vida y la verdad es que cada cosa que platicamos estuvo chingoncísimo, Eric. Muchísimas gracias. Gracias por tu forma de ser, gracias por tus habilidades. Ay, no, te adoro, te quiero. Él me dice madre, ¿no? Por la obra. En la obra en la que estábamos, ella era mi mamá. Uh-huh. A ver, Gabriel, yo era Gabriel y ella era... ¿Cómo se llamaba tu personaje? No recuerdo no cómo se llamaba. Ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba tu personaje, pero ella era una mujer toda así. Sí, una excéntrica, doñona. excéntrica. La Lola. No me acuerdo cómo se llamaba. La Lola. Y gracias, la verdad, Eric, es que pues te quiero mucho y lo sabes. Y yo sé que aquí quedan muchos temas, va a haber parte 2, no se la pierda. Gracias por acompañarnos en el podcast La Quijota que se mancha, tus redes. Yo estoy en las redes como Eric Campa, con doble I latina, ERI latina CK Campa. Y ahí estoy en Instagram y en TikTok. Por ahí síganme, van a encontrar cosas como rentas vacacionales en Altata, en Mazatlán. Tengo una como una productora de espectáculos que hacemos fiestas por el momento. Quiero hacer cosas más grandes. Se llama Cápsula Vital, también ahí aparece. Entonces, en mis redes. Entonces, pues, ánimo. Es que usted no se imagina, nace de todo este chamaco. Es Virgo, es un artista, es un creativo, es un todo. Hacemos de todo. Muchas gracias, Eric. Nos vemos muy pronto en La Quijota que se mancha. Gracias por acompañarme. Ahora ando con peluca. Sí, ya vi. Color azul. Ya vi. Muy padre. Porque vamos a empezar, como la tía Pelucas, a usar diferentes looks. Hay que disfrutar, hay que vivir la vida. Gracias. Tú que estás sano, tú que estás ahí sentado, sentada. ¿Cuántos quisieran estar en tu lugar? Disfruta la vida, vívela, gózala y échale machín ganas. Besos, machín perrón. Bye.